Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Ya estamos a punto de empezar la reunión, así que toma tu lugar, toma tu asiento y estamos a punto de empezar. ¡Comenzamos! Buenas tardes, mis niños, ¿cómo están ahí en casita? Los saludamos de su iglesia, donde estén ahí en casa de Somos Kumu Kids, Comunidad Kids. Bienvenidos en esta tarde. En esta tarde el Señor tiene palabra para ustedes. Sin duda, ahí donde están en casita, levántense. Vamos a hacer un ejercicio para que se activen ustedes, mis chiquitos. Nuestros hombritos los vamos a mover para que se empiecen a activar. Levántense y contamos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Cómo están? ¿Ya nos activamos? Bueno, vamos a poner atención a la palabra que hoy el Señor nos tiene para ustedes y también para nosotros. Quiero que se imaginen, mis niños, que estamos en una barca. Ese es el tema que hoy vamos a tocar, que Jesús iba en una barca. Imagínense que vamos en una barca. A ver, súbete a la barca conmigo. Súbanse, ¿ya todos se subieron? Súbanse a la barca conmigo. Yo estoy también en esa barca. Los voy a acompañar en esa barca. ¿Ya estamos todos en esa barca? Bueno, si ya estamos todos en esa barca, vamos a agradecerle al Señor. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias en esta tarde, porque tú nos permites estar ahí en casa con nuestros padres, porque tú nos permites estar recibiendo de ti esta palabra, Señor. Gracias, Jesús, por lo que tú nos vas a hablar a nosotros, a todos los niños que estén viendo en este momento esta transmisión. Le damos gracias a Jesús por la oportunidad que nos está dando de llevar esta palabra a través de estos medios. Gracias, Señor. Recibe toda la gloria y la honra. Bueno, retomamos el tema. Ya estamos en la barca. Imagínate, esta es la barca. Súbete a la barca. ¿Ya estamos todos subidos en la barca? Bueno, empezamos. El tema es, nos vamos a basar en la palabra de Marcos, capítulo 4, versículos 38 al 41. Y nos habla de que Jesús y sus discípulos iban en una barca. Y cuando estaban los discípulos con Jesús en la barca, se vino una tormenta, ¿sí? Muy fuerte. Y ahí vamos a ver el poder que tiene el Señor Jesús, ¿sí? Cuando nosotros nos subimos a la barca, nos vamos a enfrentar en varias situaciones, mis niños. Cada uno de nosotros nos vamos a enfrentar a diversas tormentas que conforme vayamos creciendo, conforme vayamos navegando en ese río, en ese lago, vamos a tener diferentes situaciones. ¿Sí? Diferentes situaciones que se nos van a presentar. Pero quiero que te enfoques en quién va a estar presente en esa barca contigo, ¿sí? Imagínate de repente que tienes una situación y la barca se quiere hundir. Imagínate que estás ahí en esa barca con tus amigos y no sabes qué hacer. Y el miedo de repente te consume, mi niño, y tú no sabes para dónde ir, estás en esa barca. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Dice, Jesús y sus discípulos habían estado viajando por toda la campiña. ¿Sabes qué es una campiña? Una campiña es un terreno amplio de labranza, pues Jesús venía de ese lugar haciendo muchos milagros, mi niño. Muchos milagros venía haciendo Jesús. Dice, y Jesús había estado enseñando y haciendo milagros ahí. Cuando llegó la noche, Jesús les dijo a sus discípulos, crucemos al lago, al otro lado del lago. Se montaron en la barca e izaron. ¿Sabes qué es izar? Izar es levantar la vela, ¿sí? Quiere decir que levantaron la vela, izaron, se subieron a la barca, izaron, levantaron la vela. Izaron y levantaron la vela hacia el otro lado del mar de Galilea. Jesús estaba muy cansado, así que se acostó a dormir en la pompa. ¿Sabes qué es una pompa? La pompa es la parte de atrás del barco. Imagínate, Jesús estaba en la parte de atrás del barco. Ahí estaba Jesús. Dice, estaba dormido Jesús. De pronto, una tormenta vino. Imagínate la tormenta.
Imagínate la tormenta. La tormenta vino y los empezó a invadir. Y vinieron algunas nubes que estaban ahí algo molestas, las nubes. Las nubes estaban molestas. El viento soplaba, imagínate. El viento sopla, los rayos empiezan a salir y hay truenos. ¡Pras, pras! Imagínate toda esa situación que vivieron los discípulos ahí en esa barca. Dice, los discípulos sintieron mucho temor. ¿Tú sentirías temor ante una situación así? Probablemente sí, mi niño, mi niña. Tú que estás en casa, probablemente sí. Probablemente en este momento estés sintiendo un temor o estés confundido por la situación que estamos viviendo. Y te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué estamos pasando esta situación? ¿Sí? Pero lo que sí es cierto es que Dios sabe de esta situación. Jesús iba en esa barca, ¿o no? ¿Verdad que Jesús iba en esa barca? Entonces, sin duda Jesús sabe la situación que estamos pasando, ¿sí? Tú sabes, mi niño, que esta situación puede pasar y va a pasar. Pero es bien importante saber de dónde te vas a agarrar. Los discípulos iban con Jesús. Vino la tempestad, estaba el viento, soplaba el viento muy fuerte. Estaban esas nubes tormentosas, que provocaban mucha lluvia. Y a los discípulos les dio miedo. Así como tal vez a ti, a mí, a muchos nos esté dando miedo esta situación, ¿sí? Dice, olas alzaban y azotaban la barca y se estrellaban llenas de agua. Los discípulos sintieron mucho temor y fueron a Jesús y lo despertaron. Maestro, le dijeron, maestro, maestro, le gritaban. Imagínate cuál fue el temor que tenían los discípulos. Tú y yo ante una situación, cuando tenemos temor, empezamos a gritar. Cuando probablemente tengas temor en la oscuridad, le dices a papá y a mamá en la noche, mamá, papá, tengo miedo. O quizás te vas a su cama, a su cuarto, y te metes ahí en medio de papá y mamá para que sentir esa cobija de ellos, ese amor de ellos. Los discípulos tenían miedo. Los discípulos le empezaron a gritar a Jesús y le decían, maestro, maestro. Y luego le dijeron esto, bien importante, le dijeron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Le dijeron eso. ¿Tú crees que a Jesús le importaba o no que ellos se ahogaran? Jesús nos ama, ¿verdad? Jesús nos ama. Por eso se dio en la cruz por amor por ti, niños, y por mí. Quiere decir que a Jesús le importaban ellos. Mas sin embargo, ellos le hicieron esa pregunta. ¿No te importa que nos ahoguemos? Es decir, ellos estaban dudando del amor que Jesús les tenía, ¿sí? Tú y yo somos personas creadas por Jesús y somos hijos de Dios. Si ya aceptamos a Jesús, somos hijos de Dios. Quiere decir que a Jesús le importamos, que a Dios le importamos, que no hay tal forma para lo cual decirle, ¿acaso no te importa lo que nos pasa? Sin duda a Jesús le importa lo que nos pasa. Él está viendo en este momento lo que está pasando a nuestros alrededores. ¿Te ve en tu casa? Ahí cuando estás con tus papás, con tus mamás, oyendo las predicaciones, tal vez angustiado, tal vez preguntándote, ¿por qué te está pasando esto? O ¿por qué a las personas que están viendo tus papás en el noticiero les está dando tal o cual enfermedad? ¿Sí? Lo que te quiero decir, mi niño, es que a Jesús sí le importa. Jesús no se ha olvidado de nosotros. Jesús está presente ayer, hoy y por siempre en nuestras vidas. Quiere decir que Jesús está ahí. Está a tu alcance de tu mano, está Jesús. Dice, cuando Jesús se levantó, le habló al viento y ordenó a la mar. Algo bien importante, mis niños, ahí quiero que entiendan algo. Dice que Jesús le habló al viento y le ordenó a la mar. Quiere decir que Jesús los conocía. Jesús no los trató como usted viento.
Él le habló con toda la autoridad. Quiere decir, yo conozco al viento, yo conozco a la mar. Quiere decir que Él era el creador del viento y de la mar. Ahí vemos cómo Jesús se revela como el creador, el Señor de la creación. ¿Sí? Jesús revela que Él tiene el poder y la autoridad sobre todas las cosas creadas, mis niños. Quiere decir que si tú depositas la fe en Jesús, tienes de parte de Él esa autoridad para decir, cuando clamas con fe, para decir, para viento, para lluvia, o Señor, quita esta enfermedad, quita esta plaga, quita esta epidemia. Tú lo tienes, mi niño, porque Jesús te escucha sin duda. Dice, cuando Jesús se levantó, le habló al viento y ordenó a la mar y le dijo, silencio, cállate. De momento el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. En el momento cuando tú te enfrentas a varias situaciones en la vida, mis niños, esa autoridad que ahorita Dios está diciéndote y te está diciendo, yo estoy contigo, yo soy el que tiene el control, yo soy el que tiene el poder. En ese momento, cuando tú te agarras a Jesús, tú puedes pedirle. Y Él dice, Él que te va a escuchar, Él te va a escuchar. Sin embargo, en la vida te puedes encontrar con varias tormentas, como enfermedades. Esta nubecita tremenda tenía una enfermedad. Es una de las tormentas a las cuales tú te puedes enfrentar, mi niño. Enfermedad como lo que estamos viviendo ahorita, ¿sí? Hay otras nubes tremendas que traen maltrato físico, emocional sobre tus vidas. Tal vez también te estás encontrando con un maltrato físico o emocional en tus vidas, mi niño. Y hay otras que traen temor, como lo tenían los discípulos. Los discípulos tenían temor, ¿sí? Pero en su temor dejaron de ver de alguna manera en un instante, en un momento, que Jesús iba con él. Tú y yo, mis niños, a veces nos vamos a enfrentar a toda esta serie de problemas que tienen estas nubes tremendas. Estas nubes que nos inquietan en la vida, ¿sí? Pero yo te tengo una buena noticia. Jesús viene y toma esta nube y la desecha cuando tú clamas a Él. Toma esta nube, este problema y lo desecha, ¿sí? Toma el otro problema y lo desecha, ¿sí? Y te quedas en la barca. Pero en la barca ves que ya no hay ninguna nube tormentosa, ¿verdad? Ves que ya no hay ese tipo de nubes. Porque Jesús empezó a limpiarlas. Jesús empezó a limpiar esas cosas, esos problemas, esas tormentas, ¿sí? Dice la palabra que por mucho tiempo, o el tiempo que transcurrió en la barca, los discípulos de alguna manera estaban confundidos, ¿sí? Pero cuando van y hablan a Jesús, cuando van y lo despiertan a Él, y Él les dice, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Él les hace esa pregunta. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? En estos tiempos que estamos viviendo, mis niños, yo te quiero decir algo. Que Jesús está de tu lado. Jesús está contigo y conmigo. Y no debemos de tener miedo, ¿sí? Porque Él es el poderoso de Israel. ¿Sí? Él es el que va delante de ti, mis niños. Él es el que está con nosotros en casa. Él es el que pone una cobertura especial en tu casa, con tu familia, ¿sí? No debes de tener miedo, mi niño. Sin embargo, levántate como un Nehemías. Empieza a orarle a Jesús. Empieza a pedirle a Jesús. Dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. ¿Sí? Clámale al Señor, mi niño, pídele ahí con tus palabras que Él te va a escuchar. Cuando empezamos la lección, yo te comenté, ven, te invito a la barca, te invito a la barca. Y me subí, nos imaginábamos que todos nos subíamos a la barca. Y yo me subí con ustedes, ¿sí? Y les mencioné que en esta barca podíamos tener situaciones como las que vivieron los discípulos, ¿sí?
Esa barca se podía mover, alguien se podía caer. Y yo estaba ahí a lo mejor por ser más grande, tal vez queriéndolos cuidar. Pero ¿acaso yo podía cuidarlos como Jesús? ¿Acaso yo podía detener las olas si nos agarraban las olas o el viento? ¿Verdad que no? Ni yo ni nadie. El único que tiene ese poder para hacerlo, ¿quién es? Se llama Jesús. Se llama Jesús, mi niño. Dice, mientras navegamos a través de nuestra vida, nos van a ocurrir cosas. Nos enfrentaremos a muchas tormentas en nuestra vida. Pudieran ser no las tormentas que esperamos, como ellos, los discípulos, lo pasaron, que vino la lluvia, el viento sopló, había relámpagos, truenos. No, las tormentas fueron las que hace ratito en las nubes tormentosas, las nubes malitas, por decirlo así, malas, traían como enfermedades, temor, maltratos y una serie de problemas o angustias que tú puedes estar viviendo en casa, mi niño. Tal vez a ti te está angustiando ahorita la situación o te estás escuchando muchas cosas y te estás angustiando, ¿sí? Esas pueden ser tus tormentas, esas pueden ser la situación que tú estás viviendo, pero entrégaselas a Jesús. Los discípulos le clamaron, le pidieron, se dieron cuenta que ahí estaba dormido y que Él podía solucionar las cosas. Sin embargo, Jesús les hace esa pregunta como diciendo, a ver, ¿sí me crees? ¿Crees que yo soy esa persona que te puedo salvar? A veces nosotros dudamos del poder de Dios, pero esta lección nos enseña que no debemos de dudar del poder de Dios. Que no debemos de dudar que Jesús está ahí y aquí con nosotros. Jesús está en tu casa. Jesús está ahí, mi niño. No te angusties por lo que vendrá, porque Él tiene el control. Sin embargo, sí pide, mi niño, sí pide para que rápido pase este momento, si es la voluntad de Él. Para que rápido pasemos esta situación. Dice, tal vez tendremos que enfrentarnos a enfermedades serias o algún problema familiar. Podemos hacer una decisión equivocada o unirnos a compañeros que no tengan unas bonitas maneras de actuar y pensar. Cuando estés frente a problemas como estos, en el mar de tu vida, ¿a quiénes deseas tener contigo en la barca? Es lo que te decía. Yo te invité a la barca y estaba ahí contigo, estaban ustedes también, pero yo no puedo solucionar las cosas. ¿Quién quieres que esté en esa barca contigo cuando pases por esas situaciones? Yo quiero que esté Jesús conmigo. Yo deseo y anhelo que siempre Jesús esté conmigo y contigo para que te haga pasar por esos momentos, por esas tormentas, mis niños. Para que Él haga ese brinco, ese salto, para que se te haga un poco más fácil. Pero aquí es importante algo, chiquitos, que tengan fe. Que tengan fe, eso es lo importante, que tengan fe en Jesús, que se levanten en fe. Ustedes, niños, tienen algo bien importante, que así como Jesús escucha a todos, hay algo especial en los niños para con Jesús. Jesús, cuando ve a un niño, cuando lo escucha, ve su angustia, sin duda, cuando ese niño pide, Él rápido reaccionará. Él rápido atenderá la voz de ustedes. La voz de los niños rápido las atenderá. Porque ustedes tienen un corazón transparente. Un corazón directo. Su petición va directamente al Señor. ¿Sí? Directamente va. Y sin duda, cuando ustedes empiecen a pedirle a Jesús por los enfermos, por los doctores, por sus abuelitos, por los niños que no conocen, pero que saben que tal vez estén pasando por situaciones en este momento. Quiero decirte, mi niño, ahí en casa donde tú estés, que sin duda Jesús te va a escuchar. Sin duda Jesús va a ir delante de ti y con el poder con el cual le dijo al viento y a la mar, calla, detente. Lo silenció con ese poder porque Él lo conoce, porque fue creado el mar por Él, porque fue creado el viento por Él. Sin duda, con ese poder Él va a venir
y puede detener, porque lo tiene el poder para detener la pandemia en este tiempo, en el tiempo que Él decida. Pero tus oraciones sin duda van a ser escuchadas. Yo te pido, mi niño, que tú ahí en tu casa, ahí donde nos estés viendo, yo no sé ni cómo te llames, pero Dios sí sabe. Él conoce tu nombre, Él sabe en este momento dónde estás y Él quiere que tú le pidas. Él quiere que tú te levantes como un Nehemías, que tú te arrodilles, que tú pidas por las personas. Jesús es tan grande, mis niños, que no podemos dimensionar todo lo que es Él, toda la grandeza. A veces sentimos una pequeña porción de lo que es Él, pero Él es inmenso en poder, Él es inmenso. Lo que hizo, ese milagro que hizo Él, es algo que pudieron ver los discípulos, que algo tangible que pudieron sentir. Pero el poder de Jesús, mi niño, va más allá, ¿sí? Es algo que sobrepasa todo. Es algo que quizás no pueda explicarte yo, porque es algo que quizás no tenga yo el entendimiento para podértelo explicar como tal. Pero yo sí te puedo decir que cuando tú le clamas a Dios, y sobre todo tú, mi niño, ahí donde estés, tú chiquito donde estés, le clamas a Dios, sin duda Dios te va a escuchar y hasta vas a poder sentir si te mueves con fe en tu oración, porque sin duda así va a ser. Vas a poder sentir el poder de Dios, el poder de Jesús. Jesús, cuando cayó la mar, cuando aplacó la mar, cuando detuvo al viento, Jesús trajo una paz a los discípulos. Su palabra dice: la paz os doy y la paz os dejo. Jesús viene, derribó las nubes tormentosas que teníamos aquí, y Él viene y hace todo nuevo, ¿sí? Viene y todo hace nuevo. Jesús da la paz en la tormenta. Jesús es el único que puede hacer eso, que ni yo ni nadie más lo puede hacer. Aunque yo te invité que tú ibas a la barca, iba a la barca con ustedes, yo iba dentro de con ustedes, yo no podía hacer nada si algo nos pasaría, pero Jesús sí lo puede hacer. Jesús es el único que puede hacer posible las cosas. Y en esta tarde, mis niños, ahí donde estén, crean eso. Jesús es el que puede hacer. Nadie más lo puede hacer. Aquí podemos ver en esta ilustración cómo iban los discípulos con Jesús. Y fíjate, cómo Jesús levanta sus manos con toda la autoridad que tiene y le dice: silencio, le dice al viento, silencios. Me imagino que esa voz estruendosa de Dios, tan potente de Dios, de Jesús, sale de lo de adentro de Él, porque Él estaba peleando por los discípulos. A Él le preocupaban los discípulos. Él los amaba como te ama a ti, como me ama a mí. Y le dice: silencio. Imagínate tú cómo el viento en ese momento se detuvo de estar. Y de repente viene una voz poderosa y le dice: silencio. Y el viento se detiene. El viento se detiene. ¿Sabes por qué? Porque Él crió el viento. Porque el viento le tenía que obedecer, ¿sí? Porque Él se revela como el creador, ¿sí? Luego a la mar le dice: cálmate. Las olas estaban tormentosas. Ya tenía la barca casi adentro con una parte de agua, ¿sí? Estaban tormentosas las olas. Pero le dice: cálmate, le dice Jesús. ¿Sí? ¿Y qué crees, mi niño, que sucedió? De acuerdo a lo que hemos visto. ¿Qué es lo que crees que sucedió? Se calmaron las olas. Imagínate que tú en casa, con muchos niños, se levantaran en oración, ¿sí? Que se levantaran en oración y le pidieran al Señor: Señor, dile a lo que está sucediendo ahorita, esta epidemia, cálmate, desaparece. Imagínate, Jesús tiene el poder para hacerlo, ¿sí? Pero sin duda tenemos que pasar por una enseñanza y de levantarnos en fe, ¿sí?
Tú y tu familia, mis chiquitos, ahí donde estás, vamos a ser levantados en fe. Por eso estos medios que estás viendo y la forma en que ahora te llevamos la palabra a tu casa es diferente, porque Jesús quiere nuevas cosas, ¿sí? Jesús quiere que tú saques lo mejor para Él, no para cosas malas, sino para Él, que sea utilizado para Él, para su propósito. Dice en la Nueva Versión Internacional de la Biblia, dice que dijo, silencio, cállate. En la Reina Valera 1960 dice, calla, enmudece. Le dice, para que tengas la diferencia entre una Biblia y otra, mi niño. Ahí chiquito tú sabes, o tus papás te han dicho, que de una Biblia a otra hay variaciones, pero te tenía que poner las dos para que tú entendieras. Es más práctica para los niños tal vez esta, que dice, silencio, cálmate, ¿sí? Silencio, cálmate. Pero también en la Reina Valera le dice, calla, enmudece, ¿sí? Vamos a hacer unas preguntas de lo que ya hemos visto, ¿sí? Y dice, tener sentimientos opuestos de seguridad, ¿qué sería para ustedes? Ahí en casa piensen, tic-tac, 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 tic-tac. ¿Qué sería? ¿Qué sería, mis niños? Piénsalo, piénsalo. Tener sentimientos opuestos de seguridad es tener miedo. ¿Qué tenían los discípulos? Tenían miedo. Los discípulos tenían miedo. La segunda es fenómeno atmosférico violento que va acompañado de muchos vientos y muchas lluvias. Tic-tac, piénsalo, tic-tac, tic-tac, piénsalo. ¿Qué sería? Una tormenta, como lo que les pasó a los discípulos, tuvieron una tormenta, ¿sí? Embarcación pequeña que va por el agua. ¿Qué es? La embarcación que va por el agua, ¿qué es? ¿Un barco? ¿Un barco? ¿Sí? Es un barco. Los primeros seguidores de Jesús, ¿quiénes fueron? ¿Quiénes fueron los primeros seguidores? Sus discípulos, ¿sí? Luego, periodo de 24 horas. ¿Cuánto era? Estamos hablando que aquí pasó un tiempo, ¿sí? En lo que sucedió todo esto, ¿sí? El periodo de 24 horas que tenemos es un día completo, ¿sí? Estar tranquilo, sin mucha actividad, es estar en silencio. A veces el Señor nos invita, como ahorita quizás afuera en nuestras ciudades, está de alguna manera un silencio aparente, ¿sí? A veces el Señor nos invita a que pasemos por esos momentos. Jesús nos invita a veces que pasemos por esos momentos, que estemos en silencio. Yo te pido que ahí en tu casita, ahí donde estás escuchando esta palabra que el Señor ha puesto para que tú ahí en casita la atesores, ¿sí? La atesores y la honres y la lleves a sus pies con un toque de esa fe que Él te ha dado a ti y a mí, que es ese granito de mostaza. Él te pide que de repente tú tengas silencio para que Él pueda hablar, ¿sí? A veces el Señor, quiere hablarte, mis niños, ahí es tú donde estás en casita, te quiere decir tantas cosas, pero a veces andamos corriendo, que córrele mamá con la mochila, que el lonche y mami la tarea, y a veces andamos, tú y yo como mamá y tú ahí como hijo en casita. Ahorita te estás dando cuenta de que hay un momento de silencio. Tal vez en tu casa, ahorita tú digas, pues juego con mis primos, juego con mi papá, juego con mi mamá, no tengo silencio porque están todos en mi casa. Pero déjame decirte que hay un silencio de todo lo del mundo, ¿sí? Hay quizás dentro de tu núcleo familiar una unión y tal vez de repente se oyen voces por aquí de mamá, voces por allá de papá y voces de tu hermanito y todo, y tú dices, pues silencio no lo tengo. Sí lo tienes, pero de las cosas que te contaminan, ¿sí? De las cosas del mundo, ¿sí? Dios quiere a veces que tengamos ese silencio para Él poder hablar, y quizás este momento es porque Él está hablando, es porque Él quiere que tengamos nuestros oídos como atentos a la voz de Él, ¿sí? Atentos a la voz de Jesús. Sus discípulos le exclamaron, oh Señor, o sea, ¿acaso quieres que nos ahoguemos? ¿Tú crees que el Señor no sabía? ¿Tú crees que Jesús no sabía? Jesús sí sabía, ¿sí? Jesús sí sabía lo que iba a pasar, ¿sí?
pero de alguna manera los estaba midiendo en su fe. Quizás este momento nos esté midiendo a todos en nuestra fe y a ustedes chiquititos también, ¿sí? A ustedes chiquititos. Yo siempre he pensado y lo he dicho, que Dios quiere una generación de niños chiquitos como Nehemías, que se levanten como Nehemías. Y si tú estás escuchando esta enseñanza de Dios, sin duda es porque Dios tiene un propósito en ti, ¿sí? Sin duda es porque Dios quiere que te levantes como Nehemías. Dios quiere que esa nueva generación que en este tiempo venga, ¿sí? Venga y que se levante como Nehemías, que pida por su pueblo, que pida por su tierra, que de alguna forma quite todo obstáculo que el enemigo ha querido poner para ver la gloria de Jesús en tu casa, para ver la gloria de Jesús ahí con tu familia, con tus padres, con tus hermanos, en tu escuela, porque cuando ya regresemos nuevamente tú regreses a tu escuela, te vas a enfrentar con un mundo diferente al que estaba antes. Pero sin duda vas a ir fortalecido, chiquito. Sin duda vas a ir fortalecido en Dios. Porque este tiempo Dios lo ha guardado para que tú lo exaltes, para que tú lo honres, para depositar algo especial en ti, ¿sí? Que es su palabra, pero de una forma totalmente diferente a la que antes te estábamos tal vez enseñando o de alguna forma interpretando, tal vez de una forma que a lo mejor no te llegaba directamente. Tal vez no estemos juntos así como damos clases. Yo veía a muchos de ustedes que están tal vez en casita ahí y me gustaba de repente agarrarlos, darles un abrazo, decirles: ¿cómo estás, Loraneli? ¿Cómo estás, Eric? ¿Cómo estás, Alo, Ali? ¿Cómo estás, María, Fer? ¿Cómo están, Eben? ¿Cómo están? ¿Sí? Pero sin duda, yo sé que en casita Dios te está diciendo: yo estoy aquí, ¿sí? El abrazo de Jesús lo estás recibiendo, ¿sí? El abrazo de Jesús está ahí contigo, diciéndote: levántate, mi niño, levántate, mi niño. Esto no ha terminado, porque yo no soy un Dios que termine las cosas ahorita. Es un Dios que ha estado antes, hoy y hasta siempre va a estar, ¿sí? Y Dios quiere que te levantes, mi niño. Dios quiere que estés ahí, ¿sí? Vamos a ver el versículo que hoy, con toda esta enseñanza, nos vamos a aprender, ¿sí? Y está la parte esencial del versículo, es Marcos 4:39. Dice: Jesús se levantó, reprendió el viento y ordenó a la mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Vas a repetir después de mí, ¿sí? A las 3. 1, 2, 3. Marcos 4:39. Todos allá en casa. Marcos 4:39. Jesús se levantó. Todos, Jesús se levantó. Reprendió al viento. Todos, reprendió al viento. Y ordenó a la mar. Todos, y ordenó a la mar. Silencio. Todos digamos silencio. Todos digamos silencio allá en casa. ¿Cómo? Silencio. Y le dijo también: cálmate. Todos digamos en casa: cálmate, cálmate. ¿A quién le dijo? A la mar, cálmate. El viento se calmó. ¿Todos? El viento se calmó. Y todo aquello quedó completamente tranquilo. Todos, y todo aquello quedó completamente tranquilo. Sin duda, mis niños, ahí donde estén, Dios tiene algo para nosotros. Dios tiene algo para ti, chiquito, ahí donde estás. Sin duda, hay un propósito divino ahí donde estás, en casita. Yo te voy a pedir que ahí en casita te levantes, alces tus manitas y le des gracias a Dios. Dale gracias por este momento, que aun cuando la tormenta se ve allá afuera, tú tienes a Jesús de tu lado. Tú tienes a Jesús que está peleando por ti. Tú tienes a Jesús que no está dormido, que te está escuchando y quiere que tú le hables,
Quiere que tú le digas: Señor, ayúdanos. Ayúdanos porque nos ahogamos, como los discípulos le decían. Levántate, mi niño, y pídele a Jesús. Pídele a Jesús por este tiempo. Pídele a Jesús para que nos haga pasar este tiempo más rápido. Que se haga su voluntad, siempre que se haga su voluntad. Y acuérdate, mi niño, que su voluntad es perfecta y es buena, ¿sí? Señor, vamos a orar todos en casa. Te damos gracias por este tiempo, por la palabra que tú has llevado a estos niños, Señor, que sin duda tú los amas, que tú los conoces, Señor. A todos aquellos niños que se han conectado, se van a conectar, Señor, y que van a ver esta palabra que viene de ti, Señor, para que tú los utilices grandemente, Padre, para que tú seas el que les dé la dirección correcta, Señor, que les dé las estrategias a sus padres, que les dé la sabiduría a sus padres, para que estos niños que hoy han escuchado esta palabra se levanten en el nombre de Jesús, mi Dios, que se levanten en el nombre de Jesús como una nueva generación, que va a dejar huella diferente en estos tiempos, una nueva generación que no va a menospreciar la palabra del Señor, sino al contrario, que la va a atesorar en su corazón, que la va a llevar al hecho, que le va a llevar a que sucedan, que va a inquietar tanto a Jesús, que lo va a inquietar tanto que Jesús va a ser llamado a través de la fe, Señor. Gracias por este tiempo para estos pequeños, Señor, ahí en casa, Señor, en casa en compañía de sus papás. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, sabiendo que Jesús está con ustedes, que Jesús es el que tiene el control en estos tiempos, que en sus casas va a haber provisión, Señor, para cada familia que representan estos niños que están viendo y aquellos que aún no lo ven, pero que sin duda habrá algunos que quizás en este tiempo no lo van a ver, pero posteriormente podrían ver esta enseñanza, Señor. Gracias Dios por este tiempo. Gracias porque tú haces posible las cosas, Señor. Gracias por los niños que están en casa clamando, pidiendo y que han encontrado una oportunidad de alabarte, de adorarte, Jesús, en este tiempo. Bendecimos tu nombre, Jesús. Tuyo es el reino y el poder. Gracias, mis niños, por este tiempo. Yo los bendigo grandemente. Y los esperamos en el siguiente tema. No te pierdas, por favor, mis niños, no te pierdas ninguna de las enseñanzas que Dios tiene para ti. Inquiétate con qué te va a sorprender Jesús a la siguiente clase. Conéctate siempre. Conéctate para que tú anheles más del Señor. Aquí te esperamos a través del link que te van a mandar. Te esperamos, mis niños, porque Jesús tiene algo nuevo para ti y algo nuevo para mí y algo nuevo para las maestras que te van a dar el tema. ¿Sí? Sin duda, Jesús, Dios, el Espíritu Santo va a venir grandemente sobre esta iglesia, sobre tus casas al recibir la palabra. Porque la palabra, mi niño, yo te lo he dicho en clases, la palabra tiene poder por sí sola. Y cuando tú la escuchas, algo va a actuar Jesús en tu vida. Quizás no en este tiempo, pero en otros tiempos. Pero lo va a actuar. Gracias. Sigue conectándote aquí a Como Kids. Te esperamos. Y esto es todo por la clase de hoy, ya lo sé, espero que lo que hayas aprendido lo pongas en práctica. Recuerda, hazle caso a tus papás, come tus verduras y nos vemos en la próxima transmisión. Así que bye, chicos.